Hola gente, hoy vamos a hablar de entrelazamiento o entanglement. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno muy especial que ocurre entre partículas cuánticas, en nuestro caso entre qubits. Y se trata de un estado en el que puede estar un sistema, por ejemplo de dos qubits, en el cual lo que le ocurre a uno de los qubits afecta instantáneamente al otro. Es un estado muy especial que no tiene un parangón clásico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema, supongamos clásico, de tres partículas y queremos ver las posiciones de esas tres partículas, cada una de esas se puede mover en un plano de dimensión 2. Entonces, para determinar todos los estados que podemos tener en ese sistema clásico con respecto a las posiciones de las tres partículas, basta sumar las dimensiones de cada espacio vectorial en el que se mueve cada partícula. Y dentro de un espacio vectorial de 6 dimensiones, podemos describir todas las posiciones de ese sistema de tres partículas clásicas. ¿Qué pasa si tenemos tres partículas cuánticas o tres qubits en particular? Bueno, cada uno de esos qubits sabemos que se mueve en un espacio vectorial de dimensión 2. Pero resulta que el espacio vectorial de tres qubits es un espacio que se forma no por suma de dimensiones, sino por producto tensorial de tres espacios, en este caso de dimensión 2. Y eso nos lleva a un espacio de dimensión 2 al cubo. Bueno, ¿qué pasa si tenemos 5 qubits? Y bueno, el espacio vectorial, en el caso clásico de 5 partículas clásicas, bueno, describimos la posición de esas 5 partículas dentro de un espacio vectorial de dimensión 10. En cambio, para describir la situación de estos 5 qubits, vamos a necesitar un espacio vectorial de dimensión 2 a la quinta, o sea, 32. Fíjense lo rico que es este espacio vectorial. Y lo que se está agregando en este caso es entrelazamiento cuántico entre qubits. Hay una cantidad enorme de estados entrelazados. Este entrelazamiento cuántico es un fenómeno que Einstein detestaba. Él no podía concebir el hecho de que dos partículas separadas por una distancia inmensa se afectaran en forma instantánea. Sin embargo, el fenómeno de entrelazamiento cuántico es fundamental en computación cuántica. En computación cuántica tenemos que usar permanentemente la superposición de estados cuánticos y el entrelazamiento cuántico para llevar adelante la mayoría de los algoritmos de computación cuántica. Bueno, veamos un poco de qué se trata el entrelazamiento cuántico. Dos qubits en estado de entrelazamiento cuántico están altamente correlacionados, de modo que si estos qubits que están entrelazados están cada uno en una punta de la galaxia, lo que le ocurre a uno de ellos se transmite inmediatamente al otro. De modo que si medimos un qubit de un par entrelazado y nos da un determinado resultado, nosotros podemos saber inmediatamente en qué estado está el otro qubit del par entrelazado. Pero en realidad hay que interpretar a este sistema de dos qubits entrelazados como un único sistema cuántico, de modo que tocar una parte del sistema afecta inmediatamente a otra parte. Vamos a crear un estado de entrelazamiento entre dos qubits en la computadora cuántica de IBM. Para eso tenemos el qubit 0 y el qubit 1. Ponemos al qubit 0 en un estado de superposición aplicando una compuerta de Hadamard y luego una controlled NOT desde el qubit 0 al qubit 1. Esto hace que el sistema de estos dos qubits quede entrelazado. Fíjense que el vector de estado tiene dos componentes, 0, 0 y 1, 1. De modo que cuando nosotros medimos uno de los qubits, por ejemplo el qubit Q0, y está en estado 0, inmediatamente sabemos que el Q1 también está en estado 0. Análogamente, si medimos uno de los qubits en estado 1, bueno, sabemos que el otro también está en estado 1. Y esto es un par altamente entrelazado. Vamos a ver cómo hacer esto en el lenguaje de computación QLenguaje. Bueno, vamos a correr entonces el módulo y vamos a ver cómo armar este sistema de dos qubits entrelazados. Para eso lo que hacemos es, primero,
ponemos un qubit en estado de superposición, lo vamos a llamar más, aplicando H al ket 0. Y ahora este qubit, que sería nuestro qubit Q0, que está en estado de superposición a través de la aplicación de la compuerta de Hadamard H, lo vamos a usar para controlar al segundo qubit. Bueno, vamos a llamar entonces a este estado de dos qubits entrelazados, por ejemplo, ENT2, Entangled 2. Y eso va a ser igual a aplicar CX, el Controlled Knot, desde el qubit más a el qubit 1, que es un qubit en estado 0. Vamos a ver este vector de estado y lo podemos graficar. Con lo que vemos que el vector de estado tiene el estado 0, 0 con probabilidad 0,5 y el estado 1, 1 con probabilidad 0,5 también. La característica formal que tienen estos estados son estados que no existen clásicamente y lo que ocurre es que un estado entrelazado no puede provenir del producto tensorial de los qubits individuales. Vamos a ver por qué. Supongamos que tenemos un estado que proviene del producto tensorial de dos qubits, el qubit Q1 por producto tensorial el qubit Q2. Llamemos Q sub 1 igual a sub 1 por el 0 más B sub 1 por el ket 1. Y Q sub 2, A sub 2 por el ket 0 más B sub 2 por el ket 1. Cuando hacemos el producto tensorial de Q sub 1 por Q sub 2, entonces vamos a tener que esto es igual a A1, A2 por el 0, 0, A1, B2 por el 0, 1, más B1, A2 por el 1, 0, más B1, B2 por el 1, 1. Fíjense que nuestro estado de superposición es un qubit Q que es igual a 1 sobre raíz de 2 por el 0, 0 más 1 sobre raíz de 2 por el 1, 1. De modo que las componentes de los estados 0, 1 y 1, 0 son 0. Si este producto tensorial fuera igual a este otro qubit, entonces tendrían que valer 0 A1 por B2 y también tendría que valer 0 B1 por A2. Si A1 por B2 tiene que valer 0 para que el estado 0, 1 tenga amplitud 0, entonces A1 tiene que ser 0 o B2 tiene que ser 0. Si A1 fuera 0, entonces, fíjense qué pasa acá. El estado 0, 0 tendría amplitud 0, entonces no puede ser. Entonces B2 tendría que ser 0, pero si B2 fuera 0, fíjense que entonces el estado 1, 1 tendría amplitud 0, con lo cual no llegaríamos jamás al resultado de que Q es 1 sobre raíz de 2 por el 0, 0 más 1 sobre raíz de 2 por el 1, 1. De modo que llegamos a un absurdo que proviene de suponer que Q es producto tensorial de dos qubits individuales. Entonces, este estado entrelazado no puede provenir del producto tensorial de dos qubits individuales.
Ahora vamos de nuevo a la computadora cuántica, donde vamos a ver un estado de entrelazamiento de 3 qubits. Este es el estado que se llama GHZ. ¿Cómo se arma? Bueno, ponemos los qubits Q0, Q1 y Q2 en 0 para empezar. Sobre el qubit, al qubit Q0 lo ponemos en estado de superposición aplicando una compuerta de Hadamard y luego dos compuertas Controlled Not aplicadas desde el qubit Q0 al Q1 y luego desde el Q1 al Q2. De esta forma, fíjense que el vector de estado que queda es un vector de estado en el que aparecen los estados 0, 0, 0, con amplitud 1 sobre raíz de 2, 0,707, y el estado 1, 1, 1 con la misma amplitud. De modo que cualquiera de esos dos estados son equiprobables. 50% de probabilidad para cada uno de estos dos estados. Fíjense que en este caso, si conocemos el estado de cualquiera de los 3 qubits, inmediatamente sabemos en qué estado están los otros 2 qubits. Antes de seguir, les quiero mostrar que aquí podríamos poner con puertas identidad, rellenando aquí en todos estos lugares que están en blanco, y esto no va a alterar en absoluto el resultado. De modo que ahora tenemos que sobre el conjunto de qubits Q0, Q1, Q2, estamos aplicando HII, Controlled Not I, y luego I, Controlled Not para terminar. Esto es lo que vamos a hacer en el módulo QLenguaje para poder aplicar este grupo de compuertas sobre un qubit que va a ser el QET 000, es decir, un 3 qubit, que inicialmente va a estar en estado 000. Bueno, entonces aquí dibujé lo que vamos a hacer. Vamos a armar estas 3 compuertas de 3 qubits y aplicarlos sobre el QET 000 para obtener el estado GHZ. Así que vamos a hacerlo acá en QLenguaje. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Armar el QET 000. Bueno, llamemos QET 000. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aplicamos producto tensorial del QET 0 y el QET 00. De esta forma ya tenemos el QET 000. Después vamos a armar HII. HII va a ser igual al producto tensorial de H con el producto tensorial de I con I. Ahora tenemos que armar CXI. CXI. Y eso lo vamos a armar haciendo también producto tensorial de CX con la identidad. Y por último, ICX. ICX, que lo vamos a hacer haciendo el producto tensorial de I con CX. Fíjense que ahí ya tenemos armadas las 3 compuertas de 3 qubits y el QET 000 sobre el cual vamos a aplicar esas compuertas. Podemos, si queremos, ver alguna de ellas para tener una idea, por ejemplo, ver quién es CXI, por ejemplo. Ahí tenemos una matriz, que por supuesto, si es de 3 qubits, el espacio en el que estamos moviéndonos es un espacio de 2 al cubo, o sea que las matrices son todas de 8 por 8 aquí. El QET 000 ni más ni menos que el QET que tiene un 1 en la primer componente y todas las demás 0. Bueno, ¿cómo aplicamos ahora todo esto al QET 000? Bueno, primero le aplicamos HII, después CXI y después ICX. Bueno, como ICX es la última que tenemos que aplicar, es la primera que tenemos que poner acá. Y para eso
Todo esto lo hacemos para armar el estado GHZ. Fíjense, el estado GHZ va a ser igual a, arranquemos, multiplicar. ¿Qué tenemos que multiplicar? Primero, ICX por, de nuevo aplicamos multiplicar, CXI por, terminamos con este último multiplicar, H y I por el ket 0, 0, 0. Y empezamos a cerrar paréntesis. Bueno, vamos a ver ahora el estado GHZ que nos quedó. Y bueno, perfectamente podemos graficarlo, GHZ, y tenemos el estado de entrelazamiento de los tres qubits. Ese estado tiene amplitud 0,7, o sea, 1 sobre raíz de 2 para el 000 y 1 sobre raíz de 2 para el 111. Son los dos estados equiprobables, 000 y 111, que comprenden el estado de entrelazamiento de tres qubits GHZ. Bueno, ¿y qué pasa ahora si nosotros medimos GHZ y determinamos que el qubit 0, por ejemplo, está en estado 0? Para eso vamos a usar la función colapsar. Colapsar permite medir un qubit determinado de un vector y decirle en qué valor lo medimos y ver qué vector de estado nos quedó. El vector que vamos a usar es GHZ. Vamos a medir el qubit 0 y suponemos que eso lo medimos con estado 0, mi estado 0. Entonces, queremos ver en qué estado nos queda el qubit GHZ después de hacer esa medición. Fíjense, de medir el qubit 0 en estado 0. Y ahí vemos que entonces, en ese caso, nos quedó este vector de estado en el que el estado 0, 0, 0 tiene amplitud 1 y todos los demás están en 0, es decir, el único que sobrevive es el estado 0, 0, 0. De modo que al medir el qubit 0 en estado 0, los otros dos qubits, el Q1 y el Q2, quedaron también en estado 0. Nosotros podemos haber medido ese qubit Q0 en un punto de la galaxia y sabemos que los otros dos qubits, en ese instante en que nosotros medimos 0, el qubit Q0, quedaron automáticamente en estado 0 los dos. Eso se debe al entrelazamiento existente entre estos tres qubits. Cualquiera de ellos que hubiéramos medido en un estado determina exactamente el estado en que quedan los otros dos. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.